Queridos hermanos, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta nueva clase de catequesis dentro de nuestro programa de formación para adultos en la parroquia Cristo Rey. Vamos a dar continuidad a lo que hemos venido compartiendo a lo largo de la primera y la segunda clase, y es el hecho de que empezamos en la primera hablando sobre Dios y su existencia, ¿sí? ¿Cómo es esto que Dios existe? ¿Qué razones tenemos para poder afirmar que Dios existe? ¿Qué tipo de convicciones o certezas tenemos para poder hacer semejante afirmación? Y luego que entendemos que en efecto, a la luz de la evidencia, no solamente desde el ámbito de la fe, sino también desde el ámbito histórico e incluso hasta científico, existe Dios, existe ese ser supremo, ese ser maravilloso, ese ser que está por encima de todo, ese ser ante todo creador. Podemos entonces dar el siguiente paso y es en efecto el que dimos. Ya entendemos que existe un Dios, luego queremos entender por qué existimos nosotros. Y para poder entender para qué existimos nosotros, nos hicimos la pregunta de para qué nos creó Dios, por qué nos creó, con qué propósito nos creó. eh, y una vez entendiendo el para qué nos creó, que sabemos que fue por amor, para manifestarnos su gloria y para hacernos administradores de la creación, eso ya lo vimos. Luego ya, entendemos que Dios existe, entendemos para qué nos creó, luego también tendríamos que entender para qué Dios se da a conocer a nosotros, que ya lo vimos, básicamente para que le conozcamos, para que lo amemos y para que le demos gloria. ¿Ok? Damos este siguiente paso una vez que ya entendimos incluso que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que esto no es algo que la iglesia se lo saca de la galera, esto es algo que está puesto en la palabra de Dios. Si revisamos todos en el Génesis capítulo 1 versículo 26, cuando Dios estaba creando, valga la redundancia, a toda su creación, pasando por la naturaleza, por la flora, la fauna, las especies diversas. Dice el versículo 20: entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Dice, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. Aquí hay dos temas muy interesantes para entender, ¿no? Que el segundo ya lo vamos a ver más adelante, que es la existencia del dogma de la Santísima Trinidad, según el cual hay un único Dios verdadero, pero ese único Dios verdadero es a su vez tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque claro, no todos tenemos cronológicamente identificado el hecho de que hace 2000 años Jesús vino al mundo, que Jesús es el Hijo de Dios, que no es creado, pero que sí es engendrado en el vientre de María por parte de Dios Padre, y que Dios Padre y Dios Hijo son dos personas divinas totalmente distintas, pero que no es que hay dos dioses. Y peor aún cuando hablamos del Espíritu Santo, tres dioses. Son un mismo Dios, pero que están o que existen tres personas distintas. Y esta es una forma de verlo, porque en el Génesis, en el relato de la creación, sabrá, imagínense ustedes, cuántos miles y miles de años atrás esto ocurrió. Esto no estamos hablando hace 2000 años, esto estamos hablando de miles de años. Tal es así de que desde el punto de vista científico se ha logrado determinar que el universo tiene un origen de miles de millones de años, ¿ya? Entonces esto ya se puede imaginar ustedes cuánto ocurrió. Eh, entonces, pese a que nosotros identificamos a Jesús hace 2000 años, tenemos claro de que Jesús, no tanto como Jesús como lo conocemos nosotros, que ya es la parte, la manifestación humana del Hijo de Dios, pero tenemos claro de que el Verbo, el Hijo de Dios, existe mucho antes, ¿no?
Entonces, y en el relato de la creación, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ciertamente Dios no estaba solo, Dios Padre no estaba solo. Eh, Alguien podría decir, pero a lo mejor era un ángel con el que Dios hablaba. Sí, pero dice, a nuestra imagen y según nuestra semejanza, ¿ya? Entonces, vamos, entonces no estaba, no, Dios no va a crearnos a nosotros conforme a la imagen y semejanza de un ángel, ¿ya? Eso ciertamente es según la imagen y semejanza de Dios. Y si Dios dice hagamos, es porque hay alguien más que también es Dios, que hacen un solo Dios y que está al lado de Dios Padre. En fin, eso lo veremos después. Eh, entonces, a partir de este relato, podemos entender nosotros que definitivamente, dando el siguiente paso y entendiendo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y sabiendo todo lo que acabamos de decir, ya sabemos por qué Dios se revela, ya sabemos para qué nos creó, ya sabemos que Dios existe. Entonces, ahora habría que tratar de desarrollar o extender cómo se da esa revelación de Dios o de parte de Dios hacia el hombre a lo largo de toda la historia. Y ciertamente para poder conocer y entender eso, es muy fácil que vayamos a las Sagradas Escrituras, que vayamos al Antiguo Testamento, que vayamos a los primeros libros, al Pentateuco. Pentateuco viene de cinco primeros libros de la Biblia, entre ellos el Génesis, luego pasaremos al Éxodo. En el Génesis se muestra un primer relato en el cual se da la primera comunicación entre Dios y el hombre. No estoy hablando del hombre como un hombre, el hombre como creación. Aquí no vamos a involucrar discursos feministas y modernistas de que el hombre y la mujer, no, cuando se dice el hombre, abarca todo. La primera revelación de Dios al hombre se dio justamente en la creación del hombre, cuando Dios, junto con el hombre, establece un pacto, ¿ya? Noten ustedes que este término pacto es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra preparación, porque vamos a ver en algunos momentos la relación del pacto con un término que veremos más adelante que se llama alianza, ¿ya? Alianza. Básicamente, ¿qué es un un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos partes que fundamentalmente busca de que el uno haga algo y el otro cumpla su parte, que cada uno cumpla su parte. Y cuando se cumple un pacto, se dice en el ámbito teológico que se ha sellado una alianza. Aquí hay un pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el acuerdo? Puedes tomar de todos los frutos que están aquí en la creación, en el jardín del Edén, puedes hacer lo que tú quieras, menos tomar de aquel árbol que está en el centro del jardín, ¿ya? Que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue como la única condición que Dios pone al hombre, ¿no? Y alguien podría cuestionar y reflexionar y decir, oye, ¿y dónde queda eso que Dios eh, ama al hombre, por tanto lo crea libre? Y si somos libres y la libertad del hombre es una muestra del amor de Dios con el que Él nos crea, ¿cómo es que Dios nos hace libres, pero a la vez nos restringe y nos limita a algo que Él no más quiere y no nos deja a nosotros actuar de manera libre? Entendiéndose la libertad como el hacer lo que yo quiera. Y aquí hay que ser muy claro que cuando se habla de libertad, libertad no es el libertinaje de hacer lo que a mí me dé ni en gana. La libertad con la que Dios nos crea, que se llama libre albedrío, la libertad con la que Dios nos crea es la libertad para obrar el bien de forma espontánea. Es decir, que somos capaces de hacer el bien de manera libre, ¿ya? Y no de manera forzada, porque ciertamente el hombre fue creado sin pecado. Y aquí, por favor, quédense con esto porque nos va a servir más adelante. Dios crea a Adán y a Eva. Eva fue creada
pura, inmaculada, sin pecado. ¿Adán fue creado puro, inmaculado y sin pecado? Ciertamente sí. Dios creó al hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. ¿Ya? Por lo tanto, el que Dios haya creado al hombre santo, inmaculado, inmácula, o sea, sin mancha, quiere decir que el hombre tiene la capacidad de ejercer el bien y no tiene la capacidad de ejercer el mal porque no conoce el mal, porque no sabe qué es el mal. Entonces uno no puede hacer aquello que no conoce. Yo puedo tocar este teclado, sí lo puedo tocar, pero para que, más que tocar, entonarlo con una melodía agradable, eso puedo hacerlo en la medida en que yo conozco algo de música y nociones de piano. Pero si yo no conozco, lo máximo que podré hacer es simplemente hacer así y tocar cualquier cosa, ¿ya? Pero si yo ya conozco, puedo hacer alguna melodía si ya tengo una teoría fundamental. Entonces el Dios creó al hombre sin esa teoría del mal. Lo creó alejado del mal. Lo creó sin conocer el mal. Con lo cual, ¿en qué consiste el libre albedrío y la libertad con la que Dios nos creó? Es la libertad para ejercer el bien de manera espontánea. ¿Se entiende? Es decir, alguien podría decir, que nunca falta, pues no el que diga, oye, pero cuando Eva va y toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya ciertamente Dios se lo había prohibido, ¿no será acaso que básicamente lo que hizo Eva fue ejercer su libertad? Y no sé por qué le echamos tanta leña al fuego a Eva, si lo que hizo Eva fue ejercer la libertad que Dios le dio. Es decir, escoger digamos, el, el mal haciendo uso de la libertad que Dios le dio. Entonces, no tiene sentido, porque ella no era libre para hacer el mal, sino libre para hacer el bien. Entonces, entendamos eso. En este primer pasaje, en este primer evento en el cual se narra en la Biblia la creación del hombre, es el primer acto en el que históricamente Dios se manifiesta o se revela con V, se revela ante el hombre, se da a conocer. Entonces, es en el momento en que Dios le manifiesta su designio y le dice, eres libre de hacer todo lo que tú quieras, eres libre de tomar de cualquier fruto que está aquí en el jardín del Edén, pero menos de aquel que está allá. La pregunta es, ¿por qué Dios pone al hombre ante esa disyuntiva, ante esa situación de poder elegir desobedecer a Dios? Claro, uno podría pensar, si Dios es omnipotente, todopoderoso, si es omnisciente, infinitamente sabio, y si es tan misericordioso y bueno, ¿por qué le pone ahí la tentación al hombre? Era que lo cree nomás y lo aleje de toda tentación. Es que ciertamente, justamente, el amor de Dios hace que Dios ponga enfrente de nosotros como administradores de la creación y dándole la libertad de obrar que le da Dios al hombre, pero para obrar hacia el bien, justamente por amor al hombre es que Dios dispone ante sí mismo de todo. No nos olvidemos que en el momento en el que Dios crea al hombre, ya existía el mal. El mal no existió toda la vida. El mal no existió siempre. Recuerden ustedes que el mal, que no se define como otra cosa que la ausencia de Dios, la ausencia de todo bien, es también producto de la desobediencia a Dios. La rebelión de los ángeles, en el cual liderada por Lucifer, que fue y que era el más grande de los ángeles, que se revela y que producto de esa rebelión nace el mal, que no es otra cosa que la ausencia de Dios. Al momento de que Dios creó al hombre ya existía el mal. Es decir, Dios no podía
simplemente apartar al hombre del mal porque el mal ya existía. Lo que sí podía Dios es advertir al hombre y dado que lo creó con la capacidad de libertad para ejercicio del bien, advertir de lo que podría pasar en caso de que el hombre optara por el mal. Luego alguien podría cuestionar, si vamos un poquito más allá, oye, si Dios es todopoderoso, Dios sabía que el hombre la iba a regar. Luego entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto si Dios lo sabe todo? Es un tema que lo hablaremos después, este, cuando hablemos de la predestinación. Ya tocaremos ese tema más adelante. Por ahora, enfoquémonos en este primer momento que es la revelación de Dios ante el hombre en la persona de Adán y Eva. Esa es la primera manifestación de la voluntad de Dios revelada a los hombres a través de Adán y Eva. Como ya les he mencionado, básicamente consiste en dar al hombre el designio que sigue la creación, administrar la creación, gobernar el mundo, gobernar las especies, reproducirse, etcétera. Luego viene el acto de desobediencia del hombre a Dios, que fundamentalmente consiste en, en que Eva hace todo cuanto Dios le pidió que no haga. Y aquí quiero detenerme un poquito porque esto que vamos a compartir ahora nos va a servir mucho en el día a día. ¿En qué consiste esta desobediencia de el hombre a Dios? Dice Génesis 3, capítulo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer, así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. Pregunta, ¿cuál fue la advertencia que hizo Dios? La advertencia que hizo Dios fue que podían tomar de todos los frutos de los árboles que estaban en el jardín, menos de aquel. Dice Génesis 2, capítulo 16. Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si coméis de él, morirás sin remedio. A ver, quiero que por favor en este momento se concentren y metan todo el intelecto para que puedan entender esta parte. ¿Cuál fue el pedido de Dios? Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. ¿Qué dijo Dios? Puedes comer de cualquiera menos ese. ¿Qué no dijo Dios? No puedes comer de ninguno o puedes comer de todos. ¿Qué le dice el demonio personificado en la serpiente a Eva? Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. Por favor, les pido que se den cuenta de esto. ¿Qué es lo que normalmente hace el demonio con nosotros en el día a día? Pregunta, ¿el demonio es un ser omnipotente? No, no es todopoderoso. ¿Es omnisciente? No es omnisciente. Es decir, no sabe todo. Ahora, comparado con el hombre, ¿es más poderoso que el hombre? Ciertamente. ¿Es más inteligente que el hombre? Ciertamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí sale la frase materna famosa, ¿no? Cuando nos decían de chiquitos, con el demonio no se negocia, con el demonio no se habla, con el demonio no se hace ningún tipo de acuerdo. Porque en cualquier cosa que nos metamos con el demonio vamos a perder, porque somos ciertamente inferiores en poder e inferiores en conocimiento. Pero el demonio ciertamente es inferior a Dios en conocimiento y en poder. ¿Qué no tiene el demonio que sí tiene Dios? No se olviden que el demonio al final del día es una criatura de Dios, creado por Dios, es un ángel creado por Dios, con lo cual es superior a nosotros pero inferior a Dios. ¿Qué tiene
El demonio que que no tiene el demonio que Dios sí tiene, que Dios puede leer nuestro corazón, que Dios puede leer nuestra mente. Y antes que nosotros le pidamos algo, antes que nosotros hagamos algo, Dios ya sabe lo que vamos a hacer, Dios sabe lo que le vamos a pedir, Dios sabe lo que estamos pensando, Dios sabe lo que estamos sintiendo. Pregunta, ¿el demonio tiene cómo saber eso? El demonio no tiene cómo leer nuestras mentes, leer nuestros corazones, él no sabe. Entonces, la pregunta y lo que quiero llevarlos a la reflexión esta noche, ¿cómo hace el demonio para hacernos meter la pata a nosotros? ¿Cómo hace el demonio para que nosotros la reguemos tan feo? ¿Cómo hace el demonio para que nosotros nos equivoquemos tanto? ¿Cómo hace el demonio? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hace en este segundo, en esta partecita de aquí? Dice, así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. ¿Qué está haciendo aquí el demonio? Les está lanzando una mentira, porque en efecto es una mentira, porque Dios no dijo eso. ¿Con qué propósito le lanza la mentira? Para que el hombre, en este caso Eva, como Gil, caiga y le diga, no, eso no es así, es esto. Y ciertamente pasa así. La mujer respondió a la serpiente, no, podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Solo nos ha prohibido bajo pena de muerte comer o tocar el fruto del árbol que está en el medio del huerto. ¿Qué acaba de hacer en este momento Eva? Utilizando términos coloquiales. Acaba de dar papaya. Le acaba de decir al demonio por dónde tiene que atacarlos. Entonces, una vez el demonio habiendo escuchado que si era verdad, qué fue lo que realmente Dios dijo, entonces la serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí otro segundo truco que hace el demonio. ¿El primero cuál fue? Lanzarte una mentira o lanzarte cualquier cosa para que tú solito abras la boca, des papaya y digas cómo son las cosas para que él sepa cómo atacarte. Segunda estrategia del demonio, lanzar verdades a medias. Decir cosas que son verdad, pero mezclarlas con mentiras. Eso se llama conjeturar, hacer conjetura para que el hombre caiga. No moriréis. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso, porque Dios dijo que sí. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. No serán como Dios. Conocedores del bien y del mal. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Es decir, aquí el demonio dice la verdad. La mujer se dio cuenta entonces de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Y le hizo caer también a Adán. Y le dio también a su marido que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. ¿Qué quiere decir esto que se dieron cuenta de que estaban desnudos? Que antes del pecado, que se llama pecado original, que es el pecado primero, el primer pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, eh, el hecho de estar desnudos no constituía ningún tipo de inclinación o tendencia al pecado, al deseo eh, o al placer desordenado de la carne. ¿Ok? Quiere decir que antes del pecado original, estar desnudo era como estar como estamos ahorita, con ropa. O sea, no había ningún tipo de vergüenza, de miedo, de nada de esto. ¿Por qué? Porque era una situación natural. Pero al haber comido este árbol, como dice la Biblia, se le abren los ojos y ya comienzan a darse cuenta de cosas. En efecto, ellos ya conocían el bien. ¿Qué acababan de conocer en ese momento? Acaban de conocer el mal. Y esa es la razón por la cual Dios les había prohibido tomar este fruto, porque iban a conocer el mal. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo importante que
tenemos que llevar como reflexión ahora, ¿no? Es cómo el demonio, a través de conjeturas, que no es otra cosa que comenzar a lanzarnos cosas, verdades, mentiras, verdades a medias, lo que hace es sacarnos información. Y nosotros como giles damos papaya, le contamos al demonio las cosas como son, y ahí es como el demonio sabe cómo atacarnos, cómo hacernos pecar y cómo hacernos caer. Pregunta, ¿cómo vemos nosotros eso reflejado en el día a día? ¿A quién se le ocurre? ¿No se han dado cuenta ustedes cuando todos vivimos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos momentos malos? De eso no se escapa nadie. Pero se han dado cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros, digamos, yo estoy con problemas económicos y estoy en la casa y empiezo a quejarme, empiezo a, ay, ¿por qué esta situación? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me siento mal? Me quiero morir. Yo lo que quisiera es que pase esto, que tal persona esto. ¿Qué estamos haciendo? Quejándonos. ¿Qué estamos haciendo? Revelando información de lo mal que la estamos pasando. ¿Qué estamos haciendo? Diciendo en voz alta por dónde es nuestros puntos débiles o por dónde están nuestros puntos débiles. ¿Quién está escuchando eso aparte de Dios? Que Dios no necesitaría escucharlo porque Él ya nos conoce. Pero ¿quién aparte de Dios está escuchando eso? El demonio. ¿Y es información valiosa para el demonio? Claro, porque el demonio va a decir, ah, ya sea este, ¿por dónde lo puedo coger? Porque si tiene problemas económicos, ¿qué le voy a mostrar? Le voy a mostrar oportunidades de conseguir dinero fácil, pero de manera inmoral. Eh, si este tiene problemas con la mujer, le voy a mostrar otra mujer por el trabajo, le voy a hacer que conozca otra mujer, voy a generar, voy a hacer lo que tenga que hacer para que este hombre caiga y peque, ¿ya? El que no es molestado por el demonio día a día, preocúpese, porque el momento en que Dios no los quiera, el demonio no les quiera meter el pie a ustedes es porque están trabajando para Él. Pero si estamos trabajando para Dios, si estamos buscando a Dios, es cuando más vamos a tener estas ocasiones y donde más tiene uno que cuidarse. Entonces, moraleja del día, tengamos mucho cuidado de quejarnos a viva voz, de estar quejadera tras quejadera, porque eso es lo que escucha el demonio y lo utiliza en nuestra contra. Eso es importante que entendamos de este primer momento en el que Dios se revela al hombre a través de Adán y Eva. Ahora, ¿qué más podemos identificar de aquí? Se generó el pacto. El pacto era, tú haces esto y yo hago esto. Tú cumples con no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y yo cumplo con darte todo. ¿Quién rompió el pacto? El hombre. ¿Se selló la alianza? No, la alianza quedó inconclusa, con lo cual era necesario, sí o sí, que la alianza o que el pacto se vuelva a dar más adelante, se replantee el pacto a fin de que la alianza se pueda sellar. Solo hay dos razones para que un pacto nuevo se tenga que suscribir. O cuando el pacto inicial no se logró cerrar, o cuando es necesario actualizar ese pacto, puesto que se tiene que mejorar algo. Ya lo van a ver ustedes a lo largo de la historia, que por esas dos razones Dios establece una alianza con su pueblo a lo largo de la historia. Primero fue con Adán y Eva. Se dio digamos, este pacto fallido con Adán y Eva, no fallido por Dios, pero sí fallido por el hombre. Bien, entonces, como este pacto no logró sellarse, no logró culminar exitosamente y por ende no se selló la alianza, Dios encuentra ese deseo de seguir revelándose ante el hombre o seguir manifestándose ante el hombre, no solamente a través de cosas indirectas como el hecho de que ya nosotros podamos amanecer un día, respirar, vivir, tener nuestra familia, es una forma de que Dios se revela ante nosotros con su bondad,
pero no, una revelación más directa. Es así que, ¿qué es lo que pasó después de Adán y Eva? ¿En qué otro momento Dios se revela ante el hombre? Ciertamente, si nosotros avanzamos un poquito más adelante en el Génesis, vamos a encontrar en el Génesis capítulo 6 versículo 1. Dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí como mujeres las que más les gustaron. Dijo entonces al Señor, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre porque es mortal. La duración de su vida será 120 años porque por aquel entonces había gigantes en la tierra y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y ellas les dieran hijos, estos son los famosos héroes de antaño. Al ver el Señor que crecía en la tierra la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y profundamente afligido dijo, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres, a los animales, reptiles y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé alcanzó el favor de Dios. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida, porque la gente tenía una conducta perversa. Entonces dijo Dios a Noé, tengo decidido el fin de todos los seres vivos porque toda la tierra está llena de maldad a causa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos de la tierra. Tú hazte un arca de madera resinosa, dividida en compartimentos, y calafatéala con brea, por dentro y por fuera. La harás así. Tendrá unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Construye una sobrecubierta y colócala medio metro por encima de la parte superior del arca. Pon la puerta a un costado, haz tres pisos, porque voy a desencadenar sobre la tierra un diluvio de agua para acabar con todos los seres vivos que hay en la tierra. Contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú con tus tres hijos, tu mujer y tus nueras. Toma una pareja de cada especie de animales, macho y hembra, y métela en el arca para salvarlos contigo. De cada especie de aves, de ganados y de reptiles de la tierra entrará contigo una pareja para que se salven. Aprovisionate de alimentos y almacénalos para que tengáis comida tanto tú como ellos. Así lo hizo Noé, exactamente como Dios le había mandado. Entonces, este es un segundo momento en el que Dios vuelve a la escena, se vuelve a revelar de manera directa y explícita ante Noé y establece un pacto. ¿Cuál era el acuerdo ahora? Tú haz el arca, yo voy a hacer llover el diluvio universal sobre la tierra, 40 días, 40 noches, y si tú haces lo que yo te digo, te salvaré a ti y tú tendrás una descendencia muy grande. Noé cumplió la parte del pacto, sí. Dios cumplió, sí. Entonces aquí se sella por primera vez la alianza entre Dios y el hombre a través de Noé, que fundamentalmente era la obediencia y una contraposición de la alianza fallida entre Dios y Adán y Eva. Y por hoy vamos a quedarnos hasta aquí, hasta esta parte de Noé. La siguiente clase de mañana nos toca hablar de Abraham, Moisés y luego finalmente entraremos ya al estudio de la cristología. Pero noten ustedes cómo cronológicamente Dios se va revelando al hombre primero con Adán y Eva, luego con Noé, luego será con Abraham a través de su hijo Isaac y luego será con Moisés y finalmente a través de Jesucristo, al que llamamos la alianza nueva y definitiva. ¿Qué quiere decir? Que después de Cristo no viene otra revelación por parte de Dios, ni mucho menos otra nueva alianza, porque esa es la alianza definitiva. Hablaremos mucho de eso cuando veamos Eucaristía. Espero que hasta aquí todo esté entendido
No se olviden, por favor, dejar aquí en la parte del chat de este video, pongan su nombrecito ahí, escríbanlo, Juan Pérez, presente, para poder registrarles la asistencia a la clase de hoy, que como se dieron cuenta, es una clase pregrabada. ¿Ya? Es importante que en el chat ustedes registren la asistencia. Por favor, eso es muy importante para poder corroborar quienes en efecto se conectaron en vivo a la clase que se está transmitiendo en este momento. Listo, mis queridos hermanos, un placer saludarles, cuídense mucho, nos vemos la noche de mañana.